Olivos los estamos acompañando con el debate y el análisis sobre la realidad. Una realidad que no para de sorprendernos. Es una montaña rusa esto, señores. Y lamentablemente estamos en los carritos que más se bambolean. El presidente Mauricio Macri hoy finalmente apareció. Después de una semana exacta del estallido del escándalo del correo, durante el cual había estado guardado, blindado, fuera del escrutinio público, fuera del alcance de las cámaras y también de los colegas que le pudieran preguntar, brindó una conferencia de prensa donde se refirió a las dos polémicas de las últimas 24 horas. El correo, el escándalo del correo y el recorte de las jubilaciones, que ayer por la tarde, a última hora de la tarde, que nosotros llegamos a hablar con Héctor Recalde, que nos lo contaba en medio de una conmoción total en el Congreso de la Nación, se supo y ni siquiera llegó a plasmarse en una resolución. Dieron marcha atrás antes de que llegara esto al boletín oficial a través de una resolución del ANSES. Las reacciones airadas de los diputados tuvieron un aura de impostación. Sonaba sobreactuado en algunos casos cuando al gobierno lo atormentaba la perspectiva de que siguiera creciendo el escándalo del correo. Luego hoy el presidente necesariamente tuvo que referirse a la situación del correo argentino e hizo una serie de anuncios que nosotros vamos a analizar. Pero los invitamos a acompañarnos con el hashtag Si Pasa Pasa, porque también le ofrecemos esta noche una compilación detallada, metódica, pormenorizada, como nos tiene acostumbrados Mariano Hamilton, de todos los si pasa pasa que hubo en lo que va del gobierno de Mauricio Macri. Fueron muchos, a usted lo va a sorprender la cantidad de veces que el gobierno hizo un amague, tapó con otra cosa, dio marcha atrás, dijo somos comprensivos, vean que estamos abiertos al diálogo y modificamos, estamos dispuestos a modificar nuestras decisiones. Claro, una vez que se había levantado una polvareda incontenible. Hoy el presidente, en uno de los fragmentos que estamos a punto de ver, dijo que él era lo suficientemente humilde como para retroceder de las decisiones que no fueran correctas. Cuando me equivoco doy marcha atrás y pido disculpas, dijo el presidente. Claro, en este caso, si no hubiera habido un dictamen lapidario de una fiscal denunciando que el acuerdo era escandaloso, el acuerdo entre el correo argentino de los Macri, el correo residual de los Macri, el de entre el 97 y el 2003, y el Estado Nacional de los Macri también de ahora, si no hubiese existido ese dictamen no nos habríamos dado cuenta de esto. Claro, el presidente ahora lo presenta como un gesto magnánimo, pero estuvo lejos de serlo. Vamos a arrancar, mientras ustedes se acomodan y empiezan a acompañarnos en el debate, vamos a arrancar viendo una brevísima síntesis de lo que decía hoy el presidente en el Salón Blanco de la Casa Rosada. No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del Correo era mi padre. Acá no sucedió nada todavía. No se condonó, no se pagó, no se cobró. Entonces le dije, volvamos foja cero. Este cambio tiene estas situaciones, en las cuales uno va proponiendo, en algunos casos tiene éxito, en otros hay que seguir dialogando, que si querían magos, a Copperfield, y si querían infalibles, busquen en otro porque yo soy falible. Lo que sí comprometo, así como si me equivoco, pido disculpas y corrijo, es honestidad. Aquellos que hablan de que hay que saber hacer política, yo recuerdo, ¿no? Estamos acá porque los que hacían política nos llevaron donde nos llevaron. Y lo reconoce el mundo, que nos está abriendo los brazos como nunca nos abrió antes. Mezcla. Mi padre y la doctora Carrió no congenian mucho entre ellos dos. Yo estoy en el medio. No, mi padre es un capítulo aparte. Pero esto irá un poquito más arriba, un poquito más abajo. La meta que ha puesto el Banco Central, junto con nosotros que tenemos que bajar el déficit fiscal, es entre 12 y 17%. Bueno, muchas gracias a todos. Esto ocurría mientras en la Quinta de Olivos se producía un operativo inusual de seguridad en torno al perímetro, allí en la calle Malaver, Villate,
Maipú, Libertador, por un supuesto cacerolazo o protestas que se iban a producir mientras hablara el presidente. Un operativo despliegue policial impactante con bloqueo de calles, camiones hidrantes. Bueno, una situación completamente anómala para un día de semana allí en las inmediaciones de Olivos. Pero decía el presidente que volvía a foja cero, acá no ha pasado nada. Y surgen varias preguntas respecto de esto, luego de consultar durante el resto de la tarde, después de que habló el presidente, con las fuentes que más familiarizadas están con esta investigación que tiene al gobierno contra las cuerdas, a esta investigación que forzó al presidente a dar esta conferencia de prensa y a dar marcha atrás con el acuerdo que había celebrado el 28 de junio del año pasado. Primero, ¿se puede volver a foja cero en una causa que acumula 60 cuerpos en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial? Segundo, ¿se puede rectificar la propuesta que hizo el grupo Macri a través de SOCMA, a través de Sideco Americana y luego a través de Correo Argentino? Estoy diciendo la cadena de mamushkas controlantes que hay detrás de los que propusieron este acuerdo, según la fiscal, ruinoso para el Estado. ¿Se puede rectificar esa propuesta? Algunos especialistas en derecho comercial dicen que sí, que la ley de concursos y quiebras lo permite. Otros dicen que no. Lo seguro es que el grupo Macri va a tener que actuar ahora obedeciendo las órdenes del presidente, en una contradicción con eso que dice el presidente de no me meto en asuntos de la familia. O sea, el que tiene las blancas que mueven son el grupo Macri a través de Correo Argentino, que tiene que rectificar la propuesta. Si no, sigue vigente la propuesta que aceptó este buen hombre que firmó la oferta en nombre de todos nosotros, que es un designado temporario por el ministro Oscar Aguad, y sigue vigente esa oferta de pagar hasta 2033 en comodísimas cuotas y sin interés. Tercero, la audiencia pública que dijo el presidente que va a llamar, dijo vamos a llamar a una audiencia pública donde seguramente todos ustedes, por los periodistas, van a asistir y donde se va a discutir eso no está previsto ni por el Código Civil y Comercial, ni por la Ley de Quiebras. Las audiencias son audiencias comunes, donde se invita a el Estado Nacional como parte, al resto de los acreedores, a la empresa residual, a los representantes de la empresa y eventualmente a los fiscales. Y la llama la Cámara de Apelaciones, el tribunal, los jueces lo llaman. ¿El presidente habrá querido decir que él le da órdenes a los jueces, a los camaristas, para que llamen de vuelta a una audiencia? ¿Será una confusión de lo procedimental, de lo institucional? ¿O simplemente fue todo un intento para contener el impacto político de este verdadero escándalo? Porque la verdad que todo lo que sugirió el presidente, que van a ser los pasos para dotar de transparencia este proceso, son pasos que la ley no prevé. Y eso es lo que pudimos averiguar de hablar con fiscales, con jueces, pero además con la gente que está en esta causa. ¿Acaso le irá a dar una orden a la jueza que es madre de la mano derecha de Garabano, que integra el tribunal, la jueza Díaz de Cordero? La verdad que dejaron flotando esas incógnitas las palabras del presidente. Lo que no cesó fue el escándalo político, porque claro, veníamos de una noche muy caliente como la de ayer, en la que por el recorte de las jubilaciones por decreto había protestado airadamente incluso Elisa Carrió. Escuchémosla. Si lo que está diciendo la oposición es cierto, que quede planteada una cuestión de privilegio contra el Poder Ejecutivo Nacional por haber modificado la ley. Y me comprometo y nos comprometemos a que impere la actual ley de actualización. Nada más, señor presidente. La increparon otros diputados opositores diciendo que Carrió hizo este renunciamiento, esta grandilocuencia, luego de que ya se sabía que el gobierno daba marcha atrás con la decisión de recortar las jubilaciones. Claro, por Twitter la diputada fue más dura todavía. Dijo que se queden tranquilos los jubilados, vamos a dar la pelea. En otro tuit dijo: la torpeza y la ineficiencia no pueden tener justificación.
Se refería a Emilio Basavilbaso, el titular del ANSES. E incluso amenazó con pedir la renuncia de Emilio Basavilbaso. Ahí está la declaración de Carrió. Y vamos a escuchar ahora a continuación lo que decía, excusándose, el jefe del ANSES, Emilio Basavilbaso. Lo escuchamos. Estoy en permanente contacto con la gente, claro, y yo vivo esa situación, y mi trabajo y mi esfuerzo de todos los días es para mejorar la situación de los jubilados. Ese es mi compromiso. En este caso, las cosas no salieron bien, está claro, y tuvimos suerte, la reacción rápida para poder corregirlo, que inclusive no tiene ningún costo hacia adelante en cuanto al bolsillo del jubilado, claro, porque no es que vamos a tener que hacer una liquidación complementaria o una compensación en abril, sino simplemente que a partir del 1 de marzo vamos a poder pagar las jubilaciones como se hacía habitualmente. Claro, Basavilbaso ahora tiene que utilizar el régimen de actualización de las jubilaciones previsto en la ley y no el que había anunciado ayer que se aplicaría. Habló también respecto de lo que decía Carrió y defendiendo la posición del gobierno, en una de las declaraciones más polémicas de la jornada, el vicejefe de gabinete Mario Quintana. Y ahora nos quieren correr de que no tenemos sensibilidad con los jubilados. No nos pueden correr por corregir un error matemático de 20 pesos de impacto. Yo no dudo de la insuficiencia de las jubilaciones mínimas. No lo dudo. Este gobierno ha hecho por los jubilados, en términos contundentes, muchísimo. Vamos a hacer lo que el consenso político resuelva. Argentina necesita reconstruir la confianza en base al cumplimiento de la norma, ¿no? Y en ese sentido creo que lo más correcto es corregir la norma para no autoengañarnos en su aplicación. Por 20 pesos, decía el vicejefe de gabinete. Vale recordar que antes de ser vicejefe de gabinete, Mario Quintana, como tantos otros de sus colegas, era CEO de un fondo de inversión, del fondo Pegasus. Manejó grandes empresas que facturaron miles de millones de dólares. Quizás esa distancia le impida detectar lo que significa, incluso para un jubilado que gana 6.300, que ahora va a ganar 6.390 pesos de la mínima, lo que significan 30 o 40 pesos. Habló también Sergio Massa respecto de este conflicto. La verdad es que me parece gravísimo y le exigimos al gobierno que vuelva para atrás con esta decisión de cambiar por decreto lo que dice la ley. Un dato más significativo es esta idea del desprecio por lo que le pasa al ciudadano de a pie. Esto de decir, bueno, son 30 pesos, 50 pesos, 20 pesos, es un problema de, digamos, que lo que la ley establece es lo que le tienen que pagar. O desde el punto de vista, digamos, del funcionamiento del Estado, usted abre una avalancha de juicios. Ajá. Y desde el punto de vista del funcionamiento de la economía, lo que usted hace al final del camino es sacar plata del bolsillo de la gente y sacar plata del consumo, con lo cual se sigue frenando más la economía. A Massa le respondió airadamente el jefe de gabinete, Marcos Peña. Son muchos testimonios, pero vale la pena para reconstruir una jornada muy caliente, tanto en lo político como en lo económico. Escuchamos al jefe de gabinete unos segundos. Yo lo escuchaba a Massa y a veces me lleva a la reflexión de que en este país se sigue discutiendo, diciendo cualquier cosa. Y es un problema porque tenemos que poder discutir sobre la realidad, sobre los hechos, y no sobre o chicanas o mala información, que cada uno sabrá en cada caso. En este caso, él decía, ¿no?, que se impactaba sobre 200, 300 pesos. La realidad es que impacta sobre 24 pesos, más o menos, de la jubilación mínima. El presidente, tal como se ha dicho, se comprometió a revisar el tema ayer con los miembros del Parlamento.
Buenas noches, Mariano Hamilton. ¿Qué tal? Buenas noches. Me asombra el nuevo trabajo que tiene el jefe de gabinete, ya es casi columnista de Radio Mitre, ¿no? Porque todos los días tenemos su exposición en el programa de La Nata. Fueron 3 seguidas, ¿no? Son 3 seguidas ya. Bien, sí, está para acercarse al sindicato de prensa. Por ahí puede pasar una factura, ¿no? Como exacto, colaborador. Exacto. Sobre el tema del recorte a los jubilados por resolución o por decreto, como usted quiera llamarlo, porque en realidad es modificar una ley que venía aplicándose desde 2008 mediante la firma de un funcionario del Ejecutivo, se dijo mucho durante el día que había sido simplemente un error, un tecnicismo. Dijo el presidente, es una cuestión técnica lo que ocurrió, pero en realidad el modificar esa fórmula de actualización de los haberes, como comentaban recién en el diario con Víctor Hugo, los colegas, fue una recomendación hecha en noviembre del año pasado en el Country Report, en el reporte de país que hace el Fondo Monetario después de la revisión del artículo 4. En la página 17 de ese Country Report figura, se puede bajar a internet esto, el reporte de la revisión de artículo 4 de 2016, esto es el comunicado de prensa, también el reporte del staff, de los que viajaron, que vinieron a Buenos Aires, y una declaración del director ejecutivo para la Argentina. Allí, en las opciones propuestas de reformas, fíjense qué producción en la traducción, corregir este desequilibrio requeriría una combinación de cambios en la fórmula de indexación. ¿Por qué? Bueno, los beneficios de las pensiones están vinculados al crecimiento salarial y al crecimiento de los ingresos de ANSES por beneficio desembolsado, dice el fondo. Esta fórmula hace que los beneficios, o sea, los haberes, aumenten a tasas superiores a la inflación del IPC y que aumenten más rápidamente cuando el crecimiento en el número de beneficiarios se ralentice. La indexación de los beneficios a la inflación realizada a partir de 2019 reduciría el déficit actual en unos 20 puntos porcentuales del PBI. Claro, lo que dice el Fondo Monetario es: dejen de actualizar los haberes jubilatorios en base a cómo se comportaron los salarios en el anterior semestre, que es explícitamente y específicamente lo que dispone la Ley de Movilidad Jubilatoria. La Ley de Movilidad Jubilatoria en estos últimos años ha generado el siguiente movimiento de las jubilaciones. Usted va a ver ahora placas donde les vamos a mostrar cómo evolucionó la jubilación. Miremos esta. En 2016 las jubilaciones perdieron 10% de su valor. En marzo de 2016 la movilidad jubilatoria dio 15,4%. La inflación de la ciudad de Buenos Aires dio 18,7%. Si uno mide contra la inflación metropolitana, lo que le da es que el poder adquisitivo perdió un 3,3% en la primera mitad del año pasado. En la segunda perdió más, el doble, 6,7%. Entre ambos perdió 10 puntos porcentuales de poder adquisitivo. Fíjense, el segundo ajuste fue del 14% y la inflación de más del 20%. Y ahora, en marzo de 2017, la inflación acumulada del semestre previo en la ciudad de Buenos Aires fue del 12,7%. El gobierno está diciendo que fue del 8,8% o del 9%, y que por eso va a ganar este 12 y pico que van a dar en marzo. Ahora va a ser 12,96 en vez de 12,7 como ayer habían estipulado. La verdad que está lejos, sea que uno tome el cálculo oficial o sea que uno tome el de la ciudad. Si toma el de la ciudad, no se recupera nada y se perdieron 10 puntos del año pasado. Si toma el nacional, se recuperan 3 puntos y el año pasado se perdieron 10. No es lo mismo, están en una situación muy complicada los haberes jubilatorios y en el largo plazo, fíjense cómo evolucionaron. Esta es una cuenta que sacó deflactada el colega Daniel Steingart sobre datos de ANSES y IPC provincias. Ahí sacamos el graph y ustedes lo ven. Es la jubilación mínima descontando la inflación. Supongamos que la jubilación era 100 en el 2001, ahí la tienen. Cayó en 2002. Bruscamente, en 2003 se recuperó muy poquito, luego en 2004 ya superaba casi en un 20% ese haber en términos reales de 2001 y luego aumentó muy fuerte hasta 2007. Llegó a casi el 75% más en términos reales de lo que cobraba un jubilado. Acuérdense, la mínima del año 2001, 300 pesos. Esa jubilación que se recupera fuerte se estanca luego
entre 2007 y 2011, una caída fuerte en 2008, acuérdense la crisis, y luego vuelve a crecer hasta superar el 200%, o sea, entre los años 2011, 2012 y 2013, los jubilados cobraron en poder adquisitivo el doble de lo que cobraban en 2001. Después se cae de vuelta, 2014, repunta en 2015 y vuelve a caer en 2016. Eso es lo que se dio primero a partir de los aumentos por decreto y luego de 2008 por la movilidad jubilatoria. Ahora, lo que está en discusión es si se recupera una caída muy brusca del año pasado. De eso también vamos a hablar con Roberto Baradel, uno de nuestros invitados esta noche, porque las paritarias son protagonistas. Mientras les avisamos, antes de terminar con este repaso de la actualidad, les avisamos que hay bancos mañana que se levantó el paro bancario porque los bancarios alcanzaron un acuerdo para actualizar sus saberes como establecía el acuerdo previo, el acuerdo que habían firmado con las cámaras. Lo disfrazaron distinto, pero el acuerdo es más o menos lo que se había pactado en ese momento y que había bloqueado el Ministerio de Trabajo. O sea que le dieron el brazo a torcer a los bancos y al gobierno. El si pasa, pasa, le prometimos un informe, es casi una política de Estado para el macrismo. Y ustedes lo que van a ver ahora es un repaso de todas las veces que ensayo y error, intento y retroceso, pasa, se aplicó esto en el año y 2 meses que lleva el gobierno de Mauricio Macri. Mariano Hamilton. Bueno, en realidad muchos creen que lo que hace el gobierno de Cambiemos es equivocarse, cometer errores, ir tanteando y vemos. Para mi gusto es otra cuestión. El gobierno Cambiemos toma la decisión política y después, cuando ve el revuelo que se arma, retrocede. El primero que cometió fue a los pocos minutos de haber asumido, fue el nombramiento por decreto de los jueces Horacio Rosati y Carlos Rosenkratz. Dieron marcha atrás. Dieron marcha atrás al toque y después fueron confirmados por el Congreso. El tarifazo, Aranguren dispuso incrementos de luz y gas sin audiencias públicas, esto generó un gran revuelo con la justicia, finalmente todo fue para atrás y finalmente se acomodó la cuestión. La prisión para periodistas, esto no sé si te acordás, sale el artículo 85 de la Ley de Pagos y Juicios a los Jubilados, disponía la prisión para los terceros que divulgaran información del blanqueo de capitales. La ley del blanqueo, claro. Exactamente, esto generó otro escándalo más. La reforma política. Plantearon la eliminación de las PASO en el marco del cambio hacia el voto electrónico. También marcha atrás. También marcha atrás. Las inversiones públicas y privadas, la famosa régimen de participación público y privada para la contratación de obra pública. ¿Con qué dieron marcha atrás? Y dieron marcha atrás porque tuvieron que cambiar casi el 90% de la ley a partir de los cambios que les fue proponiendo el masismo en la Cámara de Diputados. Así que también tuvieron que retroceder. Igual el corazón salió, que es virtualmente privatizar parte de la obra pública, eso salió. Después, pero es cierto, hubo marcha atrás. El Ministerio Público y Fiscal, el gobierno quiso despedir a la procuradora Alejandra Giscarbó, la marcha atrás la dieron gracias al que Carrió se planteó con la realización del juicio político. Todavía no pudieron avanzar con este asunto. Siempre es, por alguna razón, como decimos los economistas, exógena, ¿no? O sea, siempre es algo de afuera. Sí, sea Carrió o quien fuere. Claro, que lo hace cambiar. El presupuesto 2017, ¿te acordás que debió incorporar al presupuesto las obras del norte del país y del conurbano y además modificar el presupuesto de ciencia y tecnología, que había armado un escándalo a fin de año? En diciembre estaba tomado el ministerio. Sí. Los feriados, convertir en movibles feriados simbólicos como el 2 de abril, el 24 de marzo y el 20 de junio. Son muchas de verdad, ¿eh? Después tenemos lo de ART. Eso acaba de pasar. Exactamente. Esto fue en este mes, se dieron 4. El decreto de necesidad de urgencia formulando el régimen de riesgo de trabajo. Finalmente tuvieron que retroceder en ese decreto. Y ayer se aprobó. Y ayer se aprobó con algunos cambios. Sí. El dietazo, el aumento de sueldo para diputados y senadores del 45%. No sé si te acordás también, que rápidamente Monzó fue para atrás, pero Michetti fue un poco más difícil. Y por último tenemos las recientes, el Correo Argentino, el acuerdo con el Estado y el padre del presidente, y la quita para los jubilados, cambio de la fórmula de escala para el pago de los ajustes. Igual, yo tengo un pequeño repasito, Ale, que te lo voy a comentar, porque también es interesante recordar las que pasaron. Porque muchos se acuerdan las que no pasaron. Sí, claro. Pero pasaron la anulación por decreto de la ley de medios, la quita de retenciones al agro, la quita de retenciones a la minera, la condonación de la deuda de las empresas telefónicas, el ingreso de familiares al blanqueo de capitales, la prisión para Milagro Sala, la discrecionalidad en el pago, en el presupuesto de inteligencia, los despidos masivos en el Estado, las contrataciones masivas en el Estado, la política agresiva de endeudamiento, la quita de subsidios y el fútbol para todos. Estas fueron las que pasaron, las otras las que quedaron en el camino. Es que es así, la política del si pasa, pasa es así. Hay algunas que pasan y otras que no pasan y generan conflictos como los que estamos asistiendo ahora. Y la verdad que
es bueno complementar una con otra, porque hay que ver también cuando el gobierno utiliza el abrir distintos escenarios de conflicto para privilegiar uno, llegar al buen puerto, al puerto que ellos quieren en uno y no en el otro. Hoy nos acompañan, además de Roberto Baradel, nos acompañan la diputada Mariana Morales, es diputada nacional del Frente Renovador, estuvo ayer en la sesión caliente, en la sesión esta de diputados, donde hasta me dijeron que hubo gente que se retiró llorando, a los gritos. Ahora vamos a reconstruirla, a intentar reconstruirla con ella. Nos acompaña también Juan Carlos Giordano, también participó, es diputado nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores, por Izquierda Socialista. Nos acompaña Eduardo Santín, que es exdiputado y es de la UCR, radical del movimiento alfonsinista. Hago esa aclaración porque no es de los orgánicos del radicalismo en Cambiemos, ¿verdad? Exactamente. Bien, pero además nos va a ayudar Santín a entender un poco lo de las jubilaciones como especialista en derecho previsional. Y arranquemos por ahí, Santín. Esto que recomienda el Fondo Monetario, ¿quiere decir que esta vez no pasó, pero que la idea del gobierno es retocar el índice de movilidad, que ahora no solo rige para jubilaciones, sino también para asignaciones por hijos, asignaciones familiares y para el impuesto a ganancias? Sí, y también sirve para las pensiones no contributivas. La realidad es que el informe ese que vos leías hace un ratito del fondo habla de cambiar la ley de movilidad, habla de aumentar la edad jubilatoria, habla de, es decir, bajar el haber inicial en un 20%. Es decir, la realidad es que habla de un recorte específicamente del sistema. Digamos, acá cuando se habla de error, es decir, uno puede decir que hay error cuando uno se equivoca un día para un lado, otro día para el otro. Cuando se equivoca siempre para el mismo lado, es plan sistemático, ¿no? Es decir, digamos, la realidad, acá lo que hay es una transferencia de ingresos de un sector a otro. Todos los días una nueva, digamos, porque acá en todo esto se olvidaron de los 19.000 millones a de Norte y de Sur. Sí, lo había dicho también, la condonación de deuda a las eléctricas. Bueno, por eso digo, la realidad es que, es decir, todo esto es así, digamos, ¿no? Es decir, siempre si se le saca plata de un sector a otro. Acá hablábamos de 20 pesos. 20 pesos en principio son 3.000 millones. Es decir, la realidad, 3.000 millones si el índice es el que dicen, porque si es el 12,96, pero la realidad es que todos los cálculos nos daban 14. Entonces, digo, lo que estamos perdiendo en la práctica son 10.000 millones que están transfiriendo de un lado al otro. Pero no entendí, ¿los cálculos están mal hechos? O sea, ¿qué es bueno, 14? la realidad es que, es decir, el gobierno no ha presentado, porque es decir, Macri hablaba hoy de que ellos, es decir, publican las estadísticas. No es así. Es decir, la Secretaría de Seguridad Social no publica la estadística de los sueldos, es decir, no publican, es decir, parte de la recaudación. Pero digo, con los datos que tenemos de adentro, digamos, de los datos extraoficiales, en definitiva nos da mucho más cerca del 14, que aparece el que había denunciado el diario oficial. Ustedes se acuerdan que hace pocos días, es decir, el Clarín, que es el vocero de Basada Bilbaso, había anunciado el 14%. Es decir, la realidad es que si el valor es el 14, como la mayoría de los técnicos calculamos alrededor de esto, que debía ser el ajuste, no el 12,96, la transferencia son 10.000 millones de pesos. Pero entonces le cepillaron un punto y pico a los jubilados. Exactamente, en el cálculo de la fórmula. Junto con los 10 puntos que se perdieron el año pasado, porque esto es lo que le pasa a Baradel. Digamos, la realidad es que no solo tenemos que discutir la inflación de este año, es decir, el año pasado se perdieron 10 puntos. Entonces, sí, esos 10 puntos, ¿cómo se recuperan? Porque aparte, la inflación, y cuando termino, la inflación de los jubilados no es la inflación ni de Buenos Aires ni de la nacional. La inflación de los jubilados que usan la garrafa, que compran medicamentos, que gastan todo su sueldo en comida, es decir, en definitiva es mucho más que, es decir, la inflación de la capital y la inflación nacional. Sí, entonces, la canasta, por ejemplo, que estima el ISEPSI, el Centro de Barrios de Pie para los jubilados, duplica hoy con creces, o sea, el haber jubilatorio mínimo solamente llega a cubrir el 45% de la canasta del jubilado, que como usted dice incluye remedios y demás. ¿Asentía la diputada Morales cuando decían esto de los cálculos? ¿A ustedes también le da más? Sí, la verdad es que en realidad el gobierno lo que no ha hecho es publicar los datos oficiales que llegan al índice de 12,65 o 12,96 ahora, no estaban publicados, por lo tanto no tenemos datos oficiales que nos lleven a obtener ese dato oficial. Con nuestros datos, digamos, sí, también sacábamos un cálculo aproximadamente del 14 puntos. ¿Y eso para usted que es también una estafa? Nosotros hoy en la reunión con Basada Bilbaso, porque nosotros no hemos desde el Frente Renovador
más los diputados Libres del Sur, hemos ido a exigirle al director general de la ANSES que por favor se retrotraiga en la medida de este decreto, de esta resolución que afectaba a los jubilados. Y en ese momento él nos manifiesta, digamos, que no era una decisión de él, que no estaba en sus manos, que era una resolución que venía del Ministerio de Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo. Se lo podemos endosar a Triaca también este asunto. Totalmente. De hecho, es lo que él nos manifiesta en ese momento, por lo tanto no podía asumir el compromiso, digamos, de volver atrás la resolución, que según acabo de ver el informe y los testimonios que ha dado, no ha hecho referencia a lo que nos ha manifestado hoy en la reunión. Giordano, ¿usted qué cree? ¿Que van a un ajuste de las jubilaciones más brusco? Y si le quieren robar el salario a los docentes, le querían robar la paritaria a los bancarios, le han firmado un convenio colectivo a la baja para los petroleros de Vaca Muerta, los jubilados quedan en última instancia. Y bueno, no se puede, digamos, pretender algo distinto a un gobierno que es un gobierno de los ricos, de las multinacionales, de los grandes bancos, y en el día de hoy se descubrió de que es el emisario y el representante de Donald Trump en la América Latina. Eso es lo que se habló por teléfono en los 5 minutos de Donald Trump. Bueno, un gobierno para los ricos, no solo para los ricos en general, sino para... el emisario le hubiera dado más de 5 minutos, ¿no? Sí. Un emisario pero no basta una orden, hacete cargo de esto, ocupate de esto. Hay un decreto de necesidad y urgencia, no hay debate, o racista, por decir que los inmigrantes son los grandes culpables de los grandes problemas del país. Pero me detengo 2 segundos sobre el tema de la sesión de ayer, por el tema de Correo. Es decir, el gobierno es un cara duro, el presidente de la Nación, porque decir ahora que no tenía idea y ahora corrige y todo lo demás es un robo al pueblo argentino, porque no hay que olvidarse de que lo que no pagó Franco Macri de la deuda del Correo es que el Correo era argentino, fue privatizado en la década menemista, en el año 97 del 2003. Eso sí. Y esa plata que se le condonó a Franco Macri es plata de los docentes, plata de los hospitales, es plata... Por eso nosotros hemos planteado un proyecto de ley para que se le rematen los bienes al Grupo Macri, a Franco Macri, a Sideco, a SOCMA, para que esa plata vaya al pueblo argentino, porque es la plata que le robó entre tantos otros robos que ha hecho el Grupo Macri de la dictadura para acá. Roberto Baradel la semana pasada fue, si bien no vino a Minuto 1, fue protagonista de nuestras emisiones porque nos enteramos de las amenazas que sufrió su familia, en su mail, sus hijos. Primero nuestra solidaridad por eso, que la expresamos ya al aire, pero la verdad que no nos gustaría ver en las paritarias ecos de tiempos pasados, de apretes y represión, ¿no? ¿Usted lo ve? Exactamente, sí, lo veo con estas denuncias, con estas amenazas que han sido denunciadas el año pasado, que también habían surgido el año pasado, y a un año todavía no tenemos respuesta. La investigación no se profundizó para nada. Yo estuve el otro día en el juzgado reclamando precisamente a ver cuál era el estado de situación y acompañando las nuevas amenazas que llegaron, ¿no? Me llamó la ministra Patricia Bullrich por el tema de las amenazas, después que ustedes, o el día anterior o justo el día que se denunció acá, y planteó el tema, le planteé claramente el tema de las medidas de prueba, que la justicia ordena la investigación, pero quien es auxiliar de la justicia y responsable de hacer la investigación es el Poder Ejecutivo para llegar a los responsables, y que no podía ser que eso no fuera así. Entonces, bueno, radicamos las denuncias, después el viernes llegó otra más, la vamos a presentar el día de mañana, pero bueno, lo que no puede pasar, que en una paritaria, no es una guerra, es una paritaria, es una institución de un Estado democrático, donde los trabajadores discutimos con el gobierno, en este caso, los trabajadores estatales con el gobierno, para mejorar posiciones en las condiciones laborales, no perder poder adquisitivo. Me llamó el ministro Salvay y me llamó el director general de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro, y yo le manifesté la necesidad y le recriminé la posición de la gobernadora en cuanto, ese mismo día que me llegaron las amenazas, salió en un portal de noticias: Vidal envía a sus ministros a atacar a Baradel. Todos contra Baradel. Y generan un clima de hostilidad. Aparte, una publicación del diario Clarín, en encomillado, algún funcionario, porque si no nos va encomillado, nos preparamos para ir a la guerra con los docentes. Entonces, si generan un clima bélico, generan un clima de hostilidad,
tienen responsabilidad institucional, porque vos sabés que siempre hay alguno más dispuesto que otro cuando legitima el poder este tipo de acusaciones, ¿no? A mí un ministro me dijo, un ministro nacional, no de la provincia, me dijo que el quilombo lo iban a tener igual y que por eso decidieron no llamar a la paritaria nacional, que el conflicto se lo veían venir de todas maneras. No, se lo ven venir porque no quieren discutir la pérdida de poder adquisitivo del salario. El conflicto lo ven venir porque quieren bajar salarios. ¿Hoy arrancan las clases o no arrancan? No, la gobernadora salió a hablar que el tema de las clases, de empezar las clases, que iba a descontar los días de qué. Nosotros no planteamos medida de fuerza. De hecho, y ya amenazó planteando vamos a descontar los días de paro. Pero cuando nosotros no planteamos. Y de hecho, sobre ese tema, sobre el descuento de las clases por las huelgas o lo que fuera, hoy la jueza María Ventura Martínez acordó que se le debe devolver lo que le habían descontado del 1 y el 2 de agosto del 2016, de esos 2 días de paro. Exactamente, porque ellos se creen que pueden hacer lo que quieren. Y la gobernadora, en lugar de convocarnos, ahora el lunes va a ser 2 semanas, no nos volvió a convocar. Y quieren imponer una pauta salarial a la baja, no discutir la pérdida de poder adquisitivo del año anterior, que aparte todo el mundo la reconoce, son los números oficiales, hay una pérdida de poder adquisitivo y quieren imponer el 18%. Si hay una negociación, el gobierno lleva su propuesta, nosotros la nuestra, y nos avenimos todos a una negociación, que es lo que no quieren hacer. Por eso no querían homologar la paritaria de los bancarios, y en esto... Hoy tuvimos en reuniones de delegados miles de docentes en toda la provincia de Buenos Aires, rechazando unánimemente el planteo que ha hecho la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, reclamándole que nos convoque a discutir salarios y mejoras en edilicias, mejoras en el tema de nombramiento de cargos docentes, formación y actualización docente, comedores escolares, o sea, discutir cómo se mejora la educación de calidad, la educación en la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora, del 6 de febrero que nos convocó, no nos volvió a convocar. No, hay silencio absolutamente hermético en el gobierno provincial, como que estarían esperando directamente ir al conflicto y no discutir. Eso no es un gobierno, no es la actitud de un gobierno que busque solucionar los problemas que tiene y resolver. Nosotros estamos dispuestos a discutir en la negociación, pero tiene que venir la gobernadora o sus ministros a discutir. Y la paritaria nacional, quieren borrar la paritaria nacional. ¿Y esto no obstaculiza la paritaria que ustedes puedan tener en la provincia? Pero obstaculiza porque no hay piso salarial garantizado. ¿Y por qué más obstaculiza? Porque quieren generar, de acuerdo a lo que plantea el Fondo Monetario Internacional, el Estado Nacional se tiene que correr de sostener la educación pública a nivel nacional. Eso ya en la década del 90 nos lo planteaban. Ustedes van al revés de la historia. Logramos la ley de financiamiento educativo para que no quede librado a la suerte, los docentes a la suerte de cada una de las provincias. El Estado Nacional se tiene que hacer responsable. ¿Y qué quieren hacer ahora? Correr al Estado Nacional y que se salve quien pueda en cada una de las provincias. Eso es lo que poca gente sabe, la importancia que tiene la paritaria nacional, porque a partir de ese piso que se establece en la paritaria nacional, es lo que el Estado Nacional aporta a las diferentes provincias para completar el salario docente. Sin esa paritaria no hay un número de referencia. Entonces cada provincia queda libre a su destino, que sea lo que Dios quiera, todo contra todo. Inclusive, Mariano, algunos dijeron que ni el 18 iban a pagar. La paritaria nacional precisamente se establece ese piso garantizado. ¿Qué pasa? Que el Estado Nacional tiene obligación de garantizar la provincia que no lo puede, complota la provincia que no lo puede pagar. Y además el Fondo Nacional de Incentivo Docente, ¿qué quieren hacer con el Fondo de Incentivo Docente? Que es un fondo que va a los docentes de todo el país, es de asignación específica, sacárselo de la órbita del Ministerio de Educación, trasladársela a la órbita de Interior y que sean fondos de libre disponibilidad. Yo no lo invitamos, no lo trajimos hoy para dar lástima, pero mire a la cámara y dígale a los padres de los alumnos que van a ir a la escuela a principios de marzo, ¿cuánto gana un docente de turno simple en el básico hoy? En el básico, 4.000 pesos, 9.800 salario inicial. Y la gobernadora, la propuesta de aumento que da es 4,5% por trimestre, descontando el incentivo docente el cálculo, o sea que son entre 250 y 300 pesos, 380 pesos por mes. Ese es el aumento que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires pretende dar a los docentes. Y la verdad que por lo menos es mucho pedir que un docente esté por arriba de la línea de la pobreza. Hoy el 50% de los docentes de la provincia de Buenos Aires cobran salarios por debajo de la línea de la pobreza.
Entonces, creo que tienen que actuar con mayor sensibilidad, mayor consideración, y los papás, cuando vos me decís, mirá la cámara y hablale a los papás, me hablo a mí mismo. Mis hijos grandes fueron a la escuela pública. Tengo una nenita de 3 años que va a la escuela pública. Y estamos dando una pelea para una educación pública de calidad. Que el presupuesto que tiene la provincia lo destinen a mejorar la situación educativa. Hubo un recorte el año pasado del 3% que significan 16.500 millones de pesos menos que va a contar hoy el sistema educativo para mejorar el tema de infraestructura, el tema de comedores escolares, actualización y formación docente y el nombramiento de cargos docentes. Entonces, todo esto es lo que queremos discutir con la gobernadora y con el gobierno nacional. Creo que los docentes nos merecemos un salario digno y un trato respetuoso, no un lenguaje bélico como el que están utilizando. Gracias, Baradel. Y me permitís una sola cosa, solidarizarnos y saludar a la asociación bancaria, a los bancarios que dieron esa pelea, que nos permite también decir, ahí se puede avanzar en la recuperación del poder adquisitivo. Por supuesto, son diferentes los sueldos de los bancarios, que los docentes son más altos, y nosotros en el tema de la pérdida seguimos planteando el 8-10%. Sensiblemente más altos, y en algún momento se va a dar también el debate sobre si los funcionarios que deciden sobre la educación envían o no a sus hijos a la educación pública. Ese es un debate que también me parece nos debemos como sociedad, muy difícil de dar, muy complejo, con muchas aristas de credo, de religión, aristas de pertenencias socioeconómicas, pero me parece que también lo vale. A propósito del acuerdo de los bancos con la bancaria, les precisamos entonces que el acuerdo finalmente arribado durante esta tarde es del 24,3%. Ello acaba de entrar el detalle, y el 24,3% de incremento para todos los bancarios se descompone así: un 4% de reconocimiento a partir de enero, más un 19,5% que se aplica sobre ese 4%. Lo cual da acumulado un 24,3%. Estábamos discutiendo fuera de aire antes del programa si era menos o si era lo mismo que habían pactado antes, pero claro, como el 19,5%, la segunda cuota, es sobre el acumulado con el 4 inicial, entonces el total da 24,3%. Y además hay las cuestiones que es interesante, que hay cláusulas gatillo en junio y octubre sobre el 19,5%, no sobre el 24%. Claro, entonces eso es lo trascendente. Se acordó una actualización automática toda vez que la inflación supere el 19,5%, y también se acordó que esa actualización, cuando suceda, va a ser retroactiva al 1 de enero. Estoy diciendo punto por punto lo que consiguieron los bancarios, porque el gobierno lo que pretendía era que esto no sirviera como ejemplo a los demás gremios que están empezando a disputar sus paritarias. Caso de los camioneros, por ejemplo, que ya adelantaron que van a pedir más del 30%. Además, han acordado un bono por el Día del Bancario de como mínimo 21.600 pesos y, según la categoría del trabajador, hasta 39.000, y también un monitoreo cuatrimestral de la inflación para ver si no supera este 19,5 que pactaron como indicador de si corre o no el acuerdo. La primera reunión de esa comisión va a ser en junio. Insistimos, estas condiciones que obtienen los bancarios las obtienen porque tienen la fuerza como para paralizar el sistema financiero. Lo mismo que cuando ocurren los paros de transporte, digamos. Es así, ganan más porque tienen más capacidad de presión y dan en esa capacidad de presión una disputa con empresarios que además ganan mucho también. El caso de los bancos es muy concreto, han duplicado ganancias durante casi todo el kirchnerismo y ahora además tienen el negocio de la bicicleta de las DEVAX, que se está haciendo directamente que se forre. Además, los bancarios no les pasa lo que sí les ocurre a los maestros o les ocurre a los que están en los gremios de transporte. O sea, les pegan abajo del cinturón diciéndole que perjudican a la gente, que los chicos no van a la escuela, que la gente no puede viajar, que pierden el presentismo. Entonces, los bancarios es como que la tienen más clara, entonces dicen paro por 3 días y nadie va a salir a pegarle a un bancario porque no habrá un banco. ¿Usted se quedó pensando si están estafando a los jubilados con este 12,96, incluso con la marcha atrás? ¿Se quedó pensando si en realidad era un punto y pico más? Es lo que vamos a debatir después de estos brevísimos minutos de